Buenas noches, mis queridos. Dios los bendiga grandemente en esta noche. Estamos aquí corriendo un poquito con todo esto de la tecnología que hoy ha estado como complicado, pero bueno, ahí vamos. Bendito sea su santo nombre por lo que nos permite. Bendito sea por estar aquí dando su santa palabra. Es un privilegio, como siempre lo he dicho. Vamos a dejar el celular por aquí un momentico y vamos a ir a la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, gloria a Dios, vamos a darle gloria a Dios por este tiempo que nos va a permitir iniciar este servicio en esta noche, y sabemos que va a ser para su gloria, sabemos que nos va a bendecir con su santa palabra y estamos realmente agradecidos con el Señor porque cada sábado la palabra fluye, la palabra avanza y llega a más oídos y a más personas a través de las redes y a través del internet y de todos los medios tecnológicos por el cual se puede transmitir. Mis hermanos, alisten sus Biblias como de costumbre, tenganla a la mano, la Biblia. Vamos a seguir con esta serie de Santiago capítulo 1 y vamos a avanzar en 2 o 3 versículos más. Esta es una serie que nos va a llevar un tiempo probablemente largo, pero bueno, ahí vamos. Luego a Santiago, ya el Señor nos está hablando de Pedro, primera de Pedro, y eso es maravilloso que el Señor siempre nos da palabra y todo el tiempo nos está dando palabra, palabra y palabra. Gloria a Dios por eso, mis queridos hermanos, los saludamos desde su casa pastoral, desde la familia pastoral. Y saludamos a todos los jóvenes y a todos los que están allí conectados, mis queridos hermanos. Vamos a la palabra de Dios en esta noche, a Santiago, como ya antes lo dije, capítulo 1, y vamos a avanzar a partir del versículo 22. Capítulo 1, versículo 22, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos con sus Biblias allí, para que puedan seguir la lectura. Como les dije, el no tener la palabra en el televisor, en la pantalla, es definitivamente para que todos tengan su Biblia y podamos leer allí, mis queridos. Dice la palabra de Dios: mas el que mira atentamente versículo 22, a partir del 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios por su santa palabra. Padre eterno, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor Dios Santo. Gracias por permitirnos, Señor Dios Santo, humildemente entrar al trono de la gracia, Santo de Israel. Gracias por permitirnos, Señor Dios Santo, dar una palabra a tu pueblo, Santo de Israel. Gracias, soberano, todopoderoso. Gracias, Santo de Israel, por permitirnos, Señor Dios Santo, ir y abrir la Santa Escritura y dar una enseñanza. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir avanzando por partes, como diría él, como lo venimos a acostumbrar, como estamos acostumbrados a hacerlo. Por partes vámonos yendo. Dice la primera porción, el versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto sería una primera parte que vamos a ver. Y Santiago, en medio del texto que nos está enseñando, nos ayuda a entender un poco más, haciendo una aplicación práctica en el texto, en el versículo 23. Y es fuerte la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos confronta. La palabra de Dios siempre nos va a hablar a nuestras vidas y nos va a decir claramente qué debemos hacer y de qué se trata.
Y dice que no nos engañemos, si somos solamente oidores de la palabra de Dios y no hacedores de la palabra de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y por qué nos estamos engañando? Porque solo oímos la enseñanza, pero no aplicamos la enseñanza. Es como la persona que llega motivada a escuchar una palabra de Dios, llega motivada al servicio, escucha claramente que el Señor le habla a la vida y a su corazón, porque el Señor nos habla a nuestros corazones, y sale motivado de escuchar la palabra, y sale quizá pensativo en lo que la palabra de Dios le dijo, de su comportamiento quizá, de la toma de sus decisiones quizá, de la toma del manejo de su casa, del manejo de la familia, bueno, y tantas cosas que podríamos hablar, y sale motivado quizá, pero cuando da unos pasos más adelante, cuando llega al día siguiente, ya se le olvidó absolutamente todo y su vida sigue siendo la misma sin ningún cambio específico. Y la palabra nos dice que nosotros debemos cambiar todo el tiempo, estamos en una transformación y vamos avanzando y buscando la santidad. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que se está engañando? Dice, engañándose a vosotros mismos, engañándoos a vosotros mismos. Eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Los que no son hacedores de la palabra de Dios se engañan a nosotros, nos engañamos a nosotros mismos, nos dice la palabra. Es clara el texto, y por si fuera poco, Santiago dice, bueno, por si no está tan claro, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, pues si no es tan claro que se engañan a ellos mismos cuando la palabra llega a sus oídos y no hacen nada, no la ponen en acción, pues les voy a dar un ejemplo muy sencillo, a ver si de pronto es un poco más claro el texto, aunque ya está siendo suficientemente claro. Y dice en el versículo 23, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces es muy sencillo, todos nosotros nos hemos visto en un espejo. Yo no creo que haya aquí alguna persona que esté diciendo desde su hogar, desde su casa, yo no me he visto en un espejo nunca. No creería, y si es así, pues yo tendría que verlo con mis propios ojos para entender y saber que no se ha visto en un espejo. Pero todos nos hemos visto en un espejo, y dice que es como una persona, la persona que escucha, que oye la palabra, que es solo oidor, lo compara como un hombre que se mira al espejo y considera su rostro natural, su rostro, su cara, la ve en el espejo claramente, ve sus arrugas, quizás si ya es una persona de avanzada edad, ves las manchas, ve la suciedad, y esa es la similitud, eso es lo que nos está diciendo el texto. No es mirándose al espejo pues para maquillarse, organizarse, peinarse y todo esto. Lo que nos está diciendo Santiago es que la persona se arrima al espejo y se ve físicamente, y probablemente ve que tiene que arreglar en su rostro, tiene que arreglar en sus ojos, tiene que arreglar en su boca, tiene que arreglar en todo su rostro, y se aparta del espejo y se le olvida cómo era y qué era lo que tenía que hacer. Y el texto nos lo dice claramente, este hombre considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24, porque él se considera a sí mismo, se ve un reflejo allí que tiene que cambiar, que tiene que modificar en su vida, pero esta persona se va y luego olvida cómo era, olvida que tenía que limpiarse, olvida que tenía que lavarse, olvida que tenía mugre, que tenía alguna suciedad. Esta persona se olvida de esto y no hay un cambio en su vida. Y pasa el tiempo y vuelve y se mira al espejo y ve el mismo mugre, ve la misma suciedad, ve lo mismo, y se retira del espejo y no hay un cambio en su vida. Esta es una persona oidora de la palabra que se engaña a ella misma.
Eso es lo que nos dice la palabra, nos dice el texto, porque cuando tú te miras en el espejo de la palabra de Dios, en el espejo de la Biblia, como en esta noche lo estamos haciendo, entonces ese espejo nos muestra esas impurezas en nuestro cuerpo. Este espejo sagrado nos muestra las impurezas en nuestra alma, en nuestro ser interior, y entra hasta nuestro ser interior y nos muestra lo que debemos cambiar y nos dice en dónde está la falla. Pero esta persona escucha la exhortación y luego que se va o se mueve a otro sitio, se le olvida lo que se habló y lo que les dijo la palabra de Dios. Es un oidor y no un hacedor de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos muestra nuestra oscuridad, la mancha que podemos tener y nos exhorta a que trabajemos, a que nos esforcemos para cambiar nuestra vida y pasar de oidores a hacedores de la palabra de Dios. Es lo que nos está diciendo el texto, es lo que nos dice que no debemos continuar con esa vida sin cambio alguno, no debemos continuar con lo mismo, y en esto podemos dar muchos ejemplos de quizá personas que se confrontaron con la palabra, quizá personas que el pastor los llama y les dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás publicando? Porque ahora todos son las redes, y yo personalmente no tenía Facebook, no tenía Facebook, y ahora tengo el Facebook de la cuenta de la iglesia. No entraba a YouTube más que a ver predicaciones. Ahora tenemos la cuenta de la iglesia en YouTube y está ahí con las predicaciones para que todos las vean. Pero en eso también, ¿qué pasa? También veo las publicaciones de personas, de miembros, de cristianos, y yo digo: venga, Señor, Dios mío, ¿esto qué es? Porque una persona que sábado tras sábado o domingo tras domingo es expuesta al espejo de la palabra de Dios, y veo unas publicaciones que van totalmente en contra de lo que se expone en la palabra de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo con la vida? ¿Cuál es su cambio que nos pide la palabra? No, sencillamente somos y estamos siendo oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Entonces estas personas, y no por mencionar solo a los que se ven expuestos porque publican algo, seguramente por la emoción o por alguna otra influencia, los estamos viendo, se están viendo. Pero ¿qué de los que no publican? ¿Qué de los que no se ven, pero en su ser interior no ha habido el cambio que Dios pide? En su ser interior no se mueve a buscar la santificación. En su ser interior, su mente y todo lo que transita por allí, ni siquiera nos atreveríamos a quizá que alguien la vea, porque sería vergonzoso. Todo esto es parte de lo que nos dice la palabra de Dios. Nos engañamos, se engañan y nos engañamos a nosotros mismos. Entonces la exhortación, mis queridos, es a que pasemos de ser oidores a hacedores de la palabra. Que así sea un punto de lo que se habla en un servicio, un punto de lo que escuchas en alguna predicación, un punto que te llegue a tu corazón. Toma nota, haz algo, estámpalo y empieza a trabajar en eso. Solo puedes avanzar si empiezas a trabajar. Solo vas a avanzar si empiezas por un punto, por un puntico que empieces, y luego avanzarás. De lo contrario, no. Si tú pretendes cambiar toda tu vida de un día para otro y cambiar todo lo que puede haber en nuestras vidas que no es sano delante de Dios, quizá nunca lo vas a lograr. Pero si empiezas a identificar cuáles son esas manchas que te muestra el espejo de la palabra de Dios, cuáles son esas impurezas que te muestra la palabra de Dios, y dices: esto es lo que me está dañando, esto es lo que está dañando mi vida, esto es lo que está dañando mi casa, esto es lo que está dañando a mi esposa, esto es lo que está dañando a mis hijos. Empiezo por ahí, por uno, y me pego de la palabra, me pego del Espíritu Santo de Dios y trabajo hasta que
no como lo hizo Jacob, no se suelte del Señor, no se suelte de Dios hasta que reciba la sanidad, hasta que reciba la transformación y el cambio, como lo estudiábamos hace 8 días en el capítulo 1 y los versículos 21, 20 y 19 de ser prontos para escuchar la palabra de Dios y tardos para la ira, el enojo y todo lo que el Señor nos mostró la semana pasada. Ahí hay un punto para trabajar. Unos pueden ser el enojo explosivo, otros pueden ser de pronto la mirada a las mujeres, o las mujeres la mirada no sana a los hombres, porque hoy en día es parejo, pues, mujeres y hombres. Otro puede ser luchas con pasiones juveniles. Es tanto que la palabra nos lo ha mostrado todo el tiempo, pero tú debes hacer algo. La responsabilidad de Dios, que es mostrarte a través del espejo de la Biblia. Y la responsabilidad tuya, ¿cuál es? Moverte a volverte un hacedor de la palabra y luchar, porque esto es una lucha continua. Gloria a Dios por su santa palabra. Yo siento que el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en esta palabra. Siento que el Espíritu Santo de Dios está fluyendo a través de la red. Siento que el Espíritu Santo de Dios está hablando a los que están escuchando, y probablemente a los que van a escuchar mañana y los que van a escuchar pasado mañana esta palabra. Siento que el Espíritu Santo de Dios está moviéndose. Gloria a Dios, Santo de Israel, te alabo. Te glorifico y te exalto porque tú hablas a tu pueblo, Santo de Israel. Gracias por tu bendita palabra. El hombre ve la suciedad que tiene en su vida y debe moverse, debe hacer algo, debe pedirle y clamarle a Dios para que lo limpie, para que lo lave con lejía, para que lo friegue y le quite esas impurezas. Y hay impurezas, mis queridos hermanos, y se los tengo que decir como pastor, que va a doler cuando las limpie el Señor, que va a doler cuando tú te enfrentes a ellas, que te van a causar tristeza probablemente por un periodo de tiempo mientras sales de ellas, que te va a sangrar la herida por un periodo de tiempo, pero el futuro va a ser promisorio y va a ser de bendición y de crecimiento espiritual para la gloria de Dios. Debemos clamar por limpieza, como lo hizo el salmista, David, que clamó y le dijo al Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso lo dijo el salmista en el capítulo 51 de Salmos, versículo 2. Capítulo 51, versículo 2, lávame más y límpiame de mi maldad y de mi pecado, Señor. También en el mismo capítulo 51, versículo 7, el salmista dice: límpiame, purifícame con hisopo, con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, más blanco que la nieve. Había un dolor en el salmista profundo, había algo que lo desgarraba desde adentro a él, que si leemos el contexto del cual estamos hablando y por qué David fue delante del trono de la gracia y le pidió que lo purificara con hisopo, que lo limpiara, porque no aguantaba ese dolor interno de la maldad que había allí. Y si leemos el contexto, él se estaba derritiendo, la piel se le pegó a sus huesos, se enfermó David y estaba enfermo hasta que confesó su pecado y fue libre el salmista de este pecado que lo estaba corrompiendo y dañando. Entonces debemos ser humildes y ser mansos para reconocer nuestras faltas, para reconocer nuestro pecado. No hay ni uno santo, no hay ni uno bueno en la faz de la tierra. Ninguno de nosotros no lo somos. Solo nuestro Santo de Israel, que nos irá perfeccionando hasta que el día es perfecto, mis queridos hermanos. Debemos tener muy claro que tenemos el enemigo más fuerte, más que nos
juega mal la mala pasada, por decirlo de alguna manera, es el orgullo. El orgullo, mis queridos hermanos, no deja que tú realmente vayas delante y reconozcas que necesitas ser limpio con hisopo, que necesitas ser purificado con hisopo. El orgullo, porque el orgullo se mete en la vida de los seres humanos, se entrelaza en el ser de las personas y está allí diciéndole, tú eres autosuficiente, está allí diciéndole, tú no necesitas pedir perdón, lo que tú hiciste no es tan malo, lo que tú hiciste no fue tan corrosivo o tan inmoral, y le baja el nivel y la categoría a lo que se haya hecho. Pero cualquier cosa, por sencilla y simple que sea, que afrente a otra persona, que afrente a Dios, o que tú mismo con tus pensamientos y lo que llega a ti es maldad, es pecado, mis queridos hermanos. Entonces pasemos de ser oidores a hacedores de la palabra, y eso es ir delante del trono de la gracia, confrontarnos con Él, con este espejo que es la palabra de Dios, y reconocer nuestras faltas, y obtendremos el perdón. Ir sinceramente con humildad, porque el orgullo es uno de los peores enemigos que tenemos en nuestra vida. El orgullo no te deja doblar las rodillas, quizá las doblas, pero de una forma mecánica ya, en una forma automática, perdónenme, una forma automática, ya es como un robot que dobla rodilla o que hace esto, pero realmente dentro de sí falta mucho para que realmente las oraciones lleguen a los oídos de Dios, para que Dios esté atento escuchando tu oración, porque debes bajarte, debes humillarte delante del trono de la gracia. El orgullo hace que el estándar tuyo se mida por lo bajo, mis queridos hermanos. El orgullo te dice, tú no eres tan malo, tú no hiciste eso, eso no es tan pecaminoso, porque te comparas con el hombre, te comparas con el semejante a ti, y tú miras hacia el lado y dices, hay hombres más malos, hay hombres que cometieron más perversidad, hay hombres que son dañinos y corrosivos, y yo no soy tan así, yo estoy más o menos, y te estás comparando erróneamente, porque si nos comparamos con el hombre, vamos a ser todos muy pecadores, porque todos somos y continúan en pecado, mis queridos hermanos. El punto de comparación no debe ser el hombre, el punto de comparación de tu maldad no debe ser el ser humano como tal, como punto de referencia, mis queridos hermanos. Saquemos el orgullo de nuestras vidas, porque el punto de referencia debe ser el Santo de Israel, el punto de referencia debe ser el Todopoderoso. El punto de referencia debe ser nuestro Jesucristo amado, que dio la vida por nosotros. Y si tú cambias tu punto de referencia, si tú cambias la visual de compararte con el hombre y te comparas con el Todopoderoso, vas a ver que el espejo te habla. Vas a ver que la santa palabra empieza a hablarte más fuerte y empieza a hablarte duro y a confrontarte, y tú debes recibir con humildad la reprensión, con humildad la exhortación, y van a empezar a ver cambios significativos en tu vida, cambios importantes en tu vida. Y todo esto puede pasar solo si haces una cosa, porque si no lo haces va a ser muy difícil. Si tú estás apartado del espejo y volviendo a la persona que no se ha visto en un espejo físico, poniendo las palabras de Santiago, que dice que el hombre natural se ve al espejo, y ya llevándolo al espejo de la palabra de Dios, probablemente muchos hombres no han visto este espejo, no han visto el espejo de la palabra de Dios, y no se han visto su rostro natural frente a la palabra de Dios, frente al que inspiró al Espíritu Santo de Dios a escribir. Y allí sí nos vamos a ver confrontados con nuestro pecado y con lo que hay allá.
Probablemente este sermón y este servicio a muchos seguramente no les gusta escuchar mucho la palabra pecado. En muchos entornos cristianos la palabra pecado ya creo que está como guardada, está como escondida, está como que no les hablemos de pecado porque de pronto se van a molestar o algo va a pasar. Pero esta palabra es palabra de Dios. Es la palabra que pone, que nos dice y que me lleva a decir a la iglesia para exhortar de parte del Señor. Y es claramente y contundente que nosotros cuando nos vemos frente al espejo de la palabra de Dios, nos vamos a ver y nuestro punto de referencia va a ser el autor de la palabra, va a ser el Todopoderoso. Y allí, créanme mis hermanos, que no vamos a tener nada por lo cual no nos tengamos que humillar ante la perfección de nuestro Dios. Gloria a Dios por su santa palabra y por lo que nos habla. Cada sábado nos está hablando. Entonces, ¿qué dice el versículo 25? Siguiendo con la lectura que tenemos en esta noche, y ya salí pasando un poco del ejemplo de Santiago y todo lo que nos está hablando la palabra. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta es la otra cara. Esto es lo que nos dice el texto ya de los que hacemos la obra, de los que no somos oidores sino hacedores de la palabra de Dios. Dice el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la perfecta ley de la libertad. Pero ¿cómo es esto? Que hay una ley que te da libertad. Si las leyes normalmente nos cohíben, las leyes normalmente nos ponen un freno y nos dicen las leyes qué hacer y no qué hacer. Pero esta ley es la perfecta ley, atentamente la perfecta ley, la de la libertad. Y la perfecta ley, la de la libertad, es la santa palabra que te da libertad de la esclavitud del pecado. Por eso dice que es la ley de la libertad, porque te libera de la esclavitud del pecado, de la esclavitud donde antes estuvimos, como dice el texto, donde anduviste en otro tiempo en tus delitos y pecados. Esta ley te libertó, ya eres libre de la esclavitud del pecado. Y este no puede gobernar tu vida porque tu rey ya es otro. Antes, cuando no conocíamos del Evangelio de Cristo, respirábamos el aire del príncipe de la potestad del aire, como dice el texto, el aire del príncipe, y obedecíamos a esa autoridad, a esa autoridad demoníaca y diabólica, la obedecíamos y hacíamos todo conforme a lo que nos llevaba y no prestábamos atención. Pero ahora tú fuiste comprado por precio y tu rey es tu Santo de Israel. Tu rey es tu Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente. Él es nuestro rey. Entonces, ahora el gobierno que nosotros tenemos es otro. El gobierno ya es otro. Ya el gobierno que antes era el príncipe de la potestad del aire ya no tiene autoridad sobre nosotros porque fuimos comprados por precio, y ahora el gobierno y la soberanía que nos rige es la soberanía de nuestro Santo de Israel. Entonces ya no tenemos que obedecer a la esclavitud del pecado. Y eso es lo que dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, somos libres y tenemos un rey benigno, un rey misericordioso, un rey que nos ama sobremanera, mis queridos hermanos. Debemos meternos con la palabra de Dios, debemos estudiar cómo hacer para pasar de oidores a hacedores y recibir esta palabra tan maravillosa y esta promesa que nos da el texto
en la parte B del versículo 25, dice, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo hacer? Nos toca sumergirnos, tirarnos como cuando te tiras en una piscina, como cuando te tiras en un río hermoso y cristalino. Sumérgete en la palabra de Dios. Sumérgete con pasión, con deseo en la palabra de Dios. Y esa palabra que es la perfecta ley, esa palabra te va a hacer moverte y te va a llevar a ser hacedor de la palabra de Dios. Debes conocer el dueño de la palabra, debes tener intimidad y cercanía con el dueño de la palabra, debes estar allí compenetrado, conociéndolo, conociendo sus atributos, todo lo que Él nos dio, lo que pasó a nosotros, mis queridos hermanos. Y cuando nosotros empezamos nos sumergimos en la palabra de Dios, todos esos cambios empiezan a ver, los cambios que hablamos hace un momento, se empiezan a ver en nuestras vidas, mis queridos hermanos, los jóvenes, amigos que me escuchan, los padres de familia, todos los que están allí reunidos. Si tú te sumerges humildemente y de corazón y con un propósito de que Él te hable, no te metes a leer por leer, sino que realmente te metes con Él, te sumerges en la lectura, te sumerges en la adoración, como caer en los brazos del amado. Eso va a empezar a reflejarse en tu vida y vas a pasar a ser un hacedor de la palabra. Empiezas a crecer en conocimiento de Él, del que nos hizo. Empiezas a crecer en conocimiento y en amor por el perdido. Empiezas a obedecer la palabra de Dios. Es ir con mansedumbre y sumergirse en este río de la vida, que es la misma palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y esto nos va a llevar a ponerla en práctica, a poner en práctica lo que nos enseña la palabra, a poner en práctica lo que nos dice el texto, a poner en práctica y aferrarnos a la palabra de Dios, mis queridos. La clave es practicar hasta que te duela, practicar hasta que te duela, mi querido hermano, porque Él te confronta. Y como lo dije ahora, la palabra te confronta y es hasta que te duela, porque va a doler, mis queridos, algunas cosas que están arraigadas en nuestras vidas, algunos comportamientos que no son santos y no son puros, que están arraigados. Él te los va a quitar. Y cuando dice el salmista, purifícame con hisopo, no le estaba diciendo que le echara agüita por encima, mis queridos, o que lo cogiera con jaboncito suave, sino que ¿cómo se dice? Lo restregara. Esa es la palabra, que lo restregara con hisopo, que le hiciera duro, como cuando tú tienes una mancha que no quiere salir en la ropa, que le das y le das hasta que salga, y tú humildemente lo aceptas, porque va a pasar y va a ser maravilloso cuando te encuentres cada vez más limpio, viendo a tu amado y conociéndolo y entendiendo a tu amado y a mi amado nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Es maravilloso lo que la palabra nos dice, es hermoso lo que la palabra nos habla, es precioso lo que nos dice. Nos debemos aferrar a la palabra de Dios, nos debemos sumergir y aferrar a la palabra como lo haría un barco en una tormenta, que se aferra a una luz que ve al fondo, a un faro que ve al fondo, y ese barco se aferra a esa luz y no pierde su rumbo y no se sale del rumbo, porque sabe que en ese rumbo, viendo esa luz que es un faro en medio de una tormenta, no se va a perder, no se va a extraviar, y sigue luchando contra vientos, sigue luchando contra tempestad, pero llega allá finalmente a esa luz y a ese faro que es su guía, mis queridos hermanos. Debemos poner en práctica la palabra de Dios, lo que estudiamos. Tú lo haces, mis queridos. La pregunta sería, ¿tú pones en práctica lo que lees en la Biblia? ¿Tú pones en práctica lo que estudias en la Biblia? A ti te fascinan los salmos, probablemente. ¿Pones en práctica lo que el salmista dice? Y lo que todos los que escribieron los salmos, aparte de David,
dicen en la palabra, lo pones en práctica. O quizá te recomendaron leer los proverbios, un proverbio al día. Pones en práctica lo que dice el proverbista, lo que escribió Salomón. Lo pones en práctica, los proverbios son dichos de Salomón y dichos para la vida. Y lo igual que estamos viendo con Santiago, y para la cotidianidad nuestra, mis queridos hermanos, debemos poner en práctica. ¿Lo pones en práctica? Sería la pregunta en esta noche. Debes ponerla en práctica. Debes poner en práctica, o si no, seguirás siendo un oidor olvidadizo de la palabra y te estás engañando a ti mismo. Y el riesgo más alto, realmente, mi querido, no es este. El riesgo más alto y más grande es que tú realmente no hayas entrado realmente a la familia de Dios, porque nunca has entendido aún cuál es el evangelio verdadero. No has entendido aún de qué se trata, y es muy sencillo el evangelio. Dios ya hizo la parte de él, él ya dio a su hijo y tú debes creerle a él humildemente. No es un evangelio de moda, no es un cristianismo de moda, no es algo chévere, no es algo no es la música, no es la alabanza, es el Señor, el dueño y absoluto dueño de todo y gobernador de nuestras vidas. Es Él. Y cuando tú te empieces a sumergir en la palabra de Dios, vas a entender, vas a entenderlo y vas a amarlo por quien es Él, y nada más, nada más te llenará, mis queridos hermanos. Y cuando nosotros empezamos a poner en práctica la palabra de Dios, cuando nosotros la ponemos en práctica, hay evidencias y se empieza a ver la evidencia en tu vida, los cambios en tu vida, la eficacia de la palabra y la evidencia se mide por lo que vean, tender a cambiar de afuera hacia adentro. Tú empiezas a sumergirte en la palabra de Dios, empiezas a caminar en la palabra, empiezas a practicar lo que te dice la palabra de Dios y se va a ver reflejado hacia afuera, porque viene un cambio desde tu ser interior, desde lo más profundo de tu vida, empieza a haber un cambio de acciones y de actitudes. ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es tu comportamiento de vida en Cristo? ¿Cuál es tu comportamiento? Es una pregunta para esta noche. ¿Cómo te comportas sabiendo que tú tienes un rótulo en tu vida? Tú tienes un rótulo que dice cristiano. ¿Cuál es el comportamiento, mi querido? ¿Cuál es el comportamiento en la sociedad? ¿Cuál es tu comportamiento fuera de la iglesia donde nos congregamos? ¿Cuál es tu comportamiento en la casa, mis queridos hermanos? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Hay evidencias de esos cambios? ¿Hay evidencias de que tú eres un hacedor de la palabra de Dios? ¿Hay evidencias de que realmente hubo una transformación de tu ser interior? ¿Hay evidencias realmente de que tu Cristo vive y mora en ti? ¿Hay evidencias de que el Espíritu Santo de Dios mora en ti? ¿Hay evidencias de que corren ríos, que correrá ríos de agua viva? Dice Juan, cuando Jesús estaba hablando, dice él que cuando se fuera él, dentro de estas personas que creyeran en él, correrían ríos de agua viva. Corren esos ríos de agua viva dentro de ti, mi querido amigo que me escuchas. Y si no te sientes con esa certeza, debes ir delante del Padre Celestial y decirle: Señor, amado, yo quiero ese cambio. Yo quiero todo eso que sienten los otros. Yo quiero los que te conocen a ti. Yo quiero tener esas evidencias de lo que veo en un cristiano genuino. Yo quiero ser esa persona del que el pastor está hablando. Yo quiero ser así como nos lo está diciendo la palabra de Dios. La evidencia es un reflejo que va a convertir a otros y los va a llevar a los pies de Cristo, mis queridos hermanos. Esa es la evidencia. Gloria a Dios por su santa palabra. Gloria a Dios por lo que nos dice en su palabra, que es hermoso, mis queridos hermanos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera, es la otra palabra clave que está en el versículo 25.
es muy clave, es demasiado importante. Uno, la ley que te liberó, que nos liberó de la esclavitud del pecado y del gobierno del príncipe de la potestad del aire, y pasamos a ser del gobierno del Todopoderoso, de nuestro amado, del Santo de Israel, de la roca, del alfa y del omega, mis queridos hermanos. Pero aquí hay algo que dice que debemos perseverar en ella, perseverar en la palabra, perseverar en el estudio, perseverar en el comportamiento. La palabra perseverar es mantenerse en lo que iniciaste, mantenerse en lo que ya iniciaste, estar firme en lo que iniciaste. Eso es la palabra perseverar. Y perseverar denota esfuerzo. Las personas no perseveran si no tienen que esforzarse. Una persona, cuando está haciendo algo cotidiano y normal en su vida, no está perseverando. No está perseverando. Ahí no se aplica la palabra persevera en ella. La palabra persevera en ella, persevera en qué, persevera en la perfecta ley, persevera y mirando atentamente en la perfecta ley que es la palabra de Dios, perseverando en la libertad que te dio, que tenemos ese gobierno divino, perseverando allí. Eso denota esfuerzo, denota que debes esforzarte. El cristiano que está caminando por allí como si nada pasara, como si todo fuera normal, como si su vida no hubiera pasado absolutamente nada, no está perseverando, no está viéndose en el espejo de la palabra de Dios, no está viéndose confrontado con la palabra de Dios. Probablemente es un oidor olvidadizo, pero aquel que persevera y aquel que lucha y aquel que se esfuerza realmente para seguir adelante en la palabra, para seguir adelante en Cristo Jesús, para luchar contra las acechanzas que trae el enemigo con la naturaleza caída, para luchar con lo que te trae lo que fuiste antes, para luchar cuando te recuerda y te dice, tú hiciste aquello, y las pasiones juveniles vienen a tu vida, y cuando luchas y luchas y luchas, estás perseverando. Estás perseverando. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. Eso es lo que nos está mostrando. Persevera, persevera, persevera y persevera. Avanza, avanza y avanza, mi querido. Avanza hacia adelante. Muévete, como nos dice la palabra de Dios en esta noche. Y ya para ir cerrando, mis queridos hermanos, la evidencia. Las evidencias, mis queridos. Las evidencias se deben ver, se deben reflejar, mis queridos. El cambio interno al exponerte al espejo de la palabra de Dios se va a ver externamente. El cambio interno se refleja afuera y eso se tiene que ver. No podemos pasarnos la vida como cristianos y congregándonos en alguna iglesia local, leyendo probablemente la palabra, pero los de afuera, cuando te ven y cuando hablan contigo, es como si hablaran con uno más que se comporta como alguien del mundo. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar, mis queridos hermanos. Debe haber un cambio real en su vida. Debe haber un cambio real en su vida, y la evidencia es la que nos va a mostrar ese cambio real. La evidencia de Cristo en nuestras vidas es la que se ve, y tú vas a saber que vas por buen camino. ¿Por qué? Porque luchas y luchas y luchas por tu Cristo y por tus creencias y por tus valores. Tú luchas. Eso es una buena señal. Y las evidencias de lo que eras, que ya no eres. Ese es un cambio real en tu vida. Eso es un cambio. Escuché una historia muy interesante que me pareció muy práctica para ir cerrando ahora. Y es relacionada con un gringo. Un gringo, y los gringos cuando venían y aún vienen a nuestro país, pero bueno, este gringo lo llevaron al campo, lo llevaron a una excursión, podríamos decirlo. Y el gringo iba caminando por un sendero y había un potrero con animales. Y el gringo le preguntó, le dijo pues esta persona a uno de los guías, y le dice, ¿qué vaca tan bonita? Y el guía le dice, no, eso no es una vaca, es un caballo.
Y uno le dice, sí, es una vaca. Esto es una vaca. Y la otra persona le dice, no señor, eso es un caballo, mírelo muy bien y vas a ver que es un caballo. Y esta persona, el gringo, estaba muy convencido con su conocimiento que era una vaca. Pero finalmente la historia nos dice que era un caballo. ¿Y a qué viene la aplicación, mis queridos hermanos? Que la evidencia del cristianismo, la evidencia te va a hacer ver como un cristiano. La evidencia te va a hacer ver como un seguidor de Cristo. Las personas no te pueden ver como alguien que no eres. Las personas pueden que te estén viendo como alguien que no eres. Tú dices ser cristiano. Tú dices que conoces y que te sumerges en la palabra de Dios. Pero las personas te están viendo como otro que no eres tú, mis queridos. La evidencia se debe ver en el exterior. La evidencia, cuando tú dices ser cristiano, cuando tú dices seguidor de Cristo, ¿qué quiere decir? Que afuera te van a ver como un seguidor de Cristo, que afuera te van a ver con un comportamiento distinto al común, que afuera te van a ver como una persona que lucha y que lucha para no hacer lo que hace el común y la generalidad. Y te van a ver genuino, pero no que pase como la historia que acabé de contar, que lo vean como algo que no es, que te vean como algo que no es, y tú realmente no estás mostrando lo que eres. Y ese es el fruto del cual estamos hablando. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Es la evidencia externa que debe mostrar una persona de su cambio interno. Es la palabra de Dios. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando tú te sumerges en la palabra de Dios, cuando tú te dejas guiar desde la palabra de Dios, cuando tú humildemente aceptas lo que te dice la palabra de Dios, vas a tener un cambio, una regeneración, y empieza un proceso hermoso y maravilloso, y se va a empezar a cumplir la palabra de Dios que dice en el versículo 25, como lo acabamos de leer, de la parte B, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hacedor de la obra. Y este que es hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, en lo que emprenda, en lo que haga, en lo que se mueva, en el proyecto que haga, en el estudio que decida estudiar, en el trabajo que avance y que el Señor le dé, en lo que haga, dice el texto. Y ahí vamos a ir cerrando, porque vamos a continuar en la próxima semana, quizá en este mismo tema que estamos hablando del versículo 25, mis queridos hermanos, de Santiago, capítulo 1. Gloria a Dios por su santa palabra. Gloria a Dios porque nos habla. Gloria a Dios porque nos exhorta. Gloria a Dios porque nos enseña. Gloria a Dios porque Él toma el control cuando estamos parados aquí, en este púlpito de nuestra casa, en la sala. Él toma el control. Él es quien habla, es quien manda, Él es el jefe. Gloria a Dios por eso. Padre eterno, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria, te damos la honra y te damos el poder a ti, mi Santo de Israel. Gracias por permitirnos entrar a tu palabra. Gracias por permitirnos dar un mensaje de tu santa palabra. Gracias porque el Espíritu Santo de Dios se mueve con autoridad y poder a través de las redes. Y yo te pido, mi Santo de Israel, que toques, que transformes, que modifiques los corazones endurecidos, los corazones entenebrecidos probablemente, que los cortes, que los cambies, que los vuelvas de carne, Señor Dios Santo, en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. Amén y amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias.